Sean bienvenidos a esta sesión. Hoy nos adentraremos en un análisis profundo sobre la tokenización de activos. Este es un fenómeno tecnológico que está, de hecho, redefiniendo los paradigmas de propiedad e inversión en la era digital. A lo largo de esta presentación vamos a examinar cómo un activo tangible, pensemos en un bien inmueble o una obra de arte, puede ser representado digitalmente, fraccionado y finalmente comercializado a través de redes globales descentralizadas. Analizaremos sus fundamentos tecnológicos, los riesgos inherentes y las perspectivas a futuro. Para guiar nuestro estudio, hemos estructurado la presentación en 6 módulos clave. Como podemos ver en la agenda, comenzaremos definiendo qué es la tokenización. Luego, analizaremos sus pilares de seguridad. Pasaremos a la clasificación de los distintos tipos de tokens. Examinaremos los riesgos y amenazas, abordaremos los complejos retos regulatorios y éticos, y para concluir, ofreceremos una visión crítica sobre el futuro de esta tecnología. Iniciemos entonces con la primera sección de nuestro análisis. ¿Qué es exactamente la tokenización y cómo funciona este proceso de digitalización de la propiedad? Tal y como se define en esta diapositiva, la tokenización es el proceso de convertir derechos sobre un activo en una unidad digital, un token, que reside en una blockchain. La implicación de esto es bastante profunda. Permite que la propiedad se transfiera de forma casi instantánea y segura, eliminando intermediarios tradicionales. Aún más importante, permite fraccionar activos de alto valor, como el inmueble que mencionábamos, en miles de participaciones, haciéndolos accesibles a un universo mucho más amplio de inversores. El proceso, como se ilustra en este esquema, es metódico y consta de 4 fases. Primero, se identifica el activo subyacente, por ejemplo, un edificio comercial. En la segunda fase, se crea una estructura legal robusta que vincula inequívocamente ese activo físico a los tokens digitales que se emitirán. Cada token representa una fracción de la propiedad. Tercero, se procede a la creación técnica de estos tokens en una blockchain específica. Y finalmente, la cuarta fase consiste en su distribución a los inversores, logrando así una democratización del acceso a mercados de inversión que históricamente han sido ilíquidos y exclusivos. Pasemos ahora a la segunda sección, que es absolutamente crucial: los pilares de seguridad. La viabilidad de todo este ecosistema depende, en última instancia, de la confianza que pueda generar. Como vemos en esta lista, la confianza del sistema se sostiene sobre 4 pilares fundamentales. Primero, la criptografía, que asegura la autenticidad y confidencialidad de las transacciones. Segundo, los contratos inteligentes o smart contracts, que deben ser programados de forma segura para automatizar procesos sin fallos. Tercero, la integridad de la propia red distribuida, que garantiza la inmutabilidad de los registros. Y cuarto, los sistemas de autenticación y control de acceso, que aseguran que solo el propietario legítimo pueda gestionar sus activos. Si observamos esta tabla comparativa, podemos entender el corazón de la seguridad criptográfica. La clave pública funciona como una dirección de cuenta bancaria, es visible y se puede compartir para recibir activos. La clave privada, en cambio, es la credencial secreta, análoga a la contraseña que otorga control absoluto sobre los fondos. Es fundamental entender que la pérdida de la clave privada implica la pérdida irrecuperable del activo. En el ecosistema blockchain existe un principio rector que se resume en la frase que vemos en pantalla: el código es ley. Esto significa que las reglas programadas en un contrato inteligente se ejecutan de manera automática e irrevocable. Sin embargo, esta rigidez inmutable es, a su vez, su mayor vulnerabilidad. Si el código contiene un error o una falla, ese error también se convierte en ley. Las consecuencias de un código falible pueden ser devastadoras. La cifra que vemos aquí, $50 millones, corresponde al famoso caso de DAO en 2016. Una única vulnerabilidad en su contrato inteligente permitió el robo de esta suma. Este evento no solo generó pérdidas masivas, sino que fracturó a la comunidad de Ethereum y demostró la criticidad absoluta de las auditorías de seguridad en el código. Continuemos con nuestra tercera sección. Ahora nos enfocaremos en la clasificación de los tokens digitales, pues es importante entender que no todos los tokens son iguales ni cumplan la misma función. En esta tabla se presenta una taxonomía simplificada de los 3 tipos principales de tokens. Primero tenemos los utility tokens, o tokens de utilidad. Estos representan el acceso a un producto o servicio,
como si fueran fichas para una plataforma. Luego están los security tokens, o tokens de valor, que representan un activo financiero real, como acciones o deuda, y por lo tanto están sujetos a una estricta regulación. Finalmente, los NFTs, o tokens no fungibles, que certifican la propiedad de un activo único e indivisible, como una obra de arte digital. Como se observa, cada uno suele operar bajo estándares técnicos distintos, como ERC-20 o ERC-721. Esto nos lleva directamente a la cuarta sección de nuestro análisis, los riesgos y amenazas. Es fundamental tener una visión equilibrada y comprender las vulnerabilidades de este ecosistema. Este gráfico de anillos nos ofrece una perspectiva muy reveladora sobre la distribución de los riesgos. Observen que el fraude y las estafas constituyen el 40%, la categoría más grande. Esto sugiere que, a menudo, el eslabón más débil no es la tecnología en sí, sino el factor humano. Les siguen con un 30% los ataques técnicos a contratos inteligentes, luego los fallos de custodia de claves privadas con un 20% y, finalmente, los problemas de interoperabilidad entre distintas blockchains. Para ilustrar el riesgo de la interoperabilidad, este gráfico de barras muestra las pérdidas en dos de los hackeos más grandes a puentes de blockchain. Estas son las tecnologías que conectan diferentes redes. Como vemos, plataformas como Polynetwork y Ronin sufrieron pérdidas superiores a los $600 millones cada una, evidenciando que estos puentes son puntos críticos de ataque y una de las áreas de mayor vulnerabilidad técnica en la actualidad. Abordemos ahora la quinta sección, donde la tecnología se encuentra con la sociedad. Me refiero a los complejos retos regulatorios y éticos que la tokenización plantea. La afirmación que vemos en esta diapositiva captura el desafío central. La innovación tecnológica se mueve a una velocidad exponencial, mientras que el desarrollo de marcos regulatorios es un proceso lento y deliberativo. Este desfase crea un vacío, una zona de incertidumbre jurídica que genera un riesgo significativo tanto para los innovadores como para los inversores. Y esta incertidumbre nos lleva a la primera gran interrogante ética que se plantea aquí. Se promueve la tokenización como una herramienta de democratización financiera, pero debemos preguntarnos, ¿estamos realmente ampliando el acceso para todos? ¿O por el contrario, estamos erigiendo una nueva barrera, una brecha digital que excluye a aquellos sin los conocimientos técnicos o recursos necesarios? La segunda cuestión ética es igualmente profunda y se refiere al propósito de los activos. ¿Estamos utilizando esta tecnología para preservar el valor intrínseco de bienes culturales, como el arte, o la estamos reduciendo a un mero instrumento de especulación financiera? Aquí yace la tensión entre la preservación del valor cultural y la búsqueda de rentabilidad a corto plazo. Finalmente, llegamos a nuestra sexta y última sección. Aquí sintetizaremos lo discutido para ofrecer una visión crítica y una perspectiva sobre el camino a seguir. El futuro sostenible de la tokenización depende de superar los desafíos clave que se enumeran en esta diapositiva. Esto incluye, primero, la armonización de los marcos regulatorios a nivel global. Segundo, el fortalecimiento continuo de la ciberseguridad. Tercero, el fomento de la educación financiera para asegurar una inclusión genuina. Y cuarto, el desarrollo de modelos de gobernanza ética para estos nuevos sistemas descentralizados. Esta cita que vemos en pantalla es fundamental y encapsula una verdad ineludible. La confianza a gran escala no se construye únicamente con código criptográfico. Se construye con leyes claras, con protección al inversor y con una delimitación precisa de responsabilidades. Sin este andamiaje regulatorio, la adopción institucional masiva seguirá siendo una meta lejana. Y con esto llegamos a la pregunta final, una reflexión para concluir nuestra sesión. Al digitalizar la propiedad, la tarea no es meramente tecnológica. El verdadero desafío es que nos obliga a reconsiderar el concepto mismo de confianza en la era digital. La tecnología ya está presente. La pregunta que queda abierta es si nosotros, como sociedad, estamos preparados para este profundo cambio de paradigma. Muchas gracias.